Ser podcast. Españoles, he vuelto. ¡Hombre, Franco! Fíjate qué casualidad que hoy 20N íbamos a hablar de ti. O sea, bueno, me he puesto la camisa azul y todo. Oye, ¿qué tal te va en tu nueva ubicación? No está mal. Mingo Rubio los cogí porque son una polla aña. Y una curiosidad, ¿qué te parece la resignificación que ha hecho Pedro Sánchez del Valle? Pues ¿qué me va a parecer? ¡Una mierda! Estáis muy pesados con la cruz los rojos. A mí lo que me gustaba era tener un lecho de republicanos donde acostarme. Bueno, ahora hay un partido que te reivindica abiertamente. Eso te tiene que molar, ¿no? ¿Esos? Esos son unos flojos. Yo ya sabéis que en política no me meto. Al poder se llega con tanques, no con urnas. ¿Qué es eso? Y ojo, porque también ahora hay muchos jóvenes, tíos, que te reivindican, ¿no? Que dicen que contigo se vivía mejor. Eso sí que te tiene que gustar. Muy bien. Pero recordad, haced la mili. A Marruecos les enviaba yo, que lo tenéis eso muy abandonado. Así no son ellos los únicos que nos mandan chiquillos. Bueno, mira, Franco, lo importante es que tú ya tienes tu nidito para descansar, que eso, tal y como está la vivienda, eres un privilegiado. ¿Privilegiado? ¿Privilegiado tú, que he venido a verte? Porque si no, no me llamas, ¿eh? Que se te han olvidado esas noches. Bribón. Grrr. Que he venido antes a verte a ti que a Federico. Que yo no soy como Hitler, Héctor. Tú ya lo sabes. Esto no lo he visto venir, ¿eh? Que un huevo funciona. Franco entrándome. Madre mía. Casi que empezamos el especial 20N de hora 20 y pico. Bueno, alguien que se llama que se llama. Que le quites la tapa, que no está grabando nada. Queridos, queridas, 20 y piques todos, estamos grabando, ¿verdad? Qué guay. Si hay una máxima que me ha guiado durante toda mi vida, esta trayectoria vital ya dilatada, es la siguiente. En esta vida se puede hacer de todo, excepto dar la turra. Porque por muy guay y necesario que sea lo que estés diciendo, si dar la turra puede ser contraproducente. Y yo sé que muchos y muchas estáis ya un poco hartos y hartas de la turra que estamos dando entre todos en este año con Franco, ¿no? Turra que ha ido en aumento según se acercaba esta fecha, el 20N, aniversario de la muerte del monohuevo. Por eso hoy, en hora 20 y pico, queremos participar de esta turra comunal, ya que no hay escapatoria. Bueno, por eso y porque el perro nos lo ha pedido y nos paga para ello. Pero desde otro punto de vista, porque además sabemos que nos estamos dirigiendo a la audiencia más inteligente del planeta. No vamos a hablar tanto de Franco, que ya sabemos que era un bastardo malnacido acomplejado, y que al fin y al cabo es el pasado, sino del franquismo del futuro, que es el que nos preocupa. Y para eso tenemos con nosotros, pues, por ejemplo, a Miquel Ramos. Bienvenido a Hora 20 y pico. ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por venir. Para quien no le conozca, periodista, es músico. Y es analista, investigador de movimientos sociales, discursos de odio y extrema derecha que, por ejemplo, ha reflejado en este troncho que tengo aquí. Buen troncho. Vale, vamos para la radio, por favor. Muy buen troncho, ¿eh? O sea, sí, es una arma también antifascista también. Puede golpear así. Ante un ataque nazi. Sí. Funciona. Y estamos también con Elena Reinés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, periodista, publicista, fundadora del medio digital Woke Up News, que de repente has aparecido en nuestras vidas a través de unos vídeos muy guays, la verdad, en redes sociales que intentan combatir y lo consiguen el discurso de la ultraderecha. A ver, ¿por dónde empezamos? Franco, ¿no? Ese hombre. Pero ya más que ese hombre, esos hombres que están viniendo. No nos lo quitamos ni con Zotal, ¿eh? No, es increíble. Porque además yo creo que cuando se habla de esta fascinación que ejerce en los jóvenes Franco, en algunos jóvenes, yo creo que habría que acotar bastante. Uno, no es toda la juventud, afortunadamente. Obviamente. Dos, ¿puede haber un 90% de hombres? Sin ninguna duda. Además, yo creo que es un relato falso. Yo no creo que la juventud de repente se ha vuelto franquista o de repente se ha vuelto reaccionaria, ¿no? Yo creo que es una exageración. Siempre ha habido juventud facha. Lo que pasa es que ahora tienen
a sus referentes mayores que lo dicen abiertamente en el Congreso de los Diputados, en los medios de comunicación. Es decir, hay una normalización del discurso fascista, el discurso de odio, el racismo, el machismo, la legitimofobia, etcétera. Y pues los jóvenes que antes tenían vergüenza de decir que eran unos putos fachas, pues ahora directamente pues se sienten muy bien respaldados y algunos muy bien pagados por ello. Esto es importante lo que dices, yo creo, porque es verdad que antes daba como vergüencita decir que, bueno, que eras racista, que eras machista, que eras facha, y ahora esa vergüenza se ha perdido totalmente, pero yo creo que también gracias a Vox, ¿no? Ya. No, y sobre todo a la normalización, por ejemplo, en las redes sociales, lo que decía él, que hay gente que está pagada, influencers que están pagados por la ultraderecha y hacen discursos abiertamente xenófobos, machistas, fascistas, y bueno, llevan años cultivando esto y se ha convertido en la normalidad, y los jóvenes lo ven como algo normal, cuando antes daba vergüenza y debería seguir dando vergüenza, porque ser fascista es lo peor de lo peor. Una parte de la juventud. Sí. Yo siempre digo, cuando sale el tema de la juventud se ha vuelto de derecha, a ver, hay muchísima gente joven que está participando en movimientos sociales constructivos, es decir, está parando desahucios, está luchando contra el cambio climático, está implicado en causas sociales de todo tipo, es más feminista, es más antirracista. Lo que pasa es que, claro, llama la atención que salgan unos niños rata allí, pues levantando el brazo y haciendo el gilipollas, ¿no? Y eso pues llama mucho la atención, y los medios, obviamente, pues muchas veces les gusta ese rollito, bueno, que ese jaleo da clickbait y da visitas, da clickbait, pero bueno, ya me gustaría a mí que el foco que tienen esos niños rata levantando la zarpa lo tuvieran los chavales que van a parar desahucios, jugándose multas, jugándose penas de prisión, y que sin embargo son muchísimos más. Sí. Uno de tus vídeos, Elena, yo creo que de los más virales fue ese momento en que entrevistaste a uno de estos chavales de los que estamos hablando, Pito Quiles, con sus mismas armas, ¿no? Y le hiciste una entrevista al modo que él hace las entrevistas, le pusiste el espejo y no salió muy contento el chaval, ¿eh? A ver, nosotros estábamos en la manifestación, denunciando el secuestro de nuestros compañeros que habían sido secuestrados por Israel, y le vimos allí riéndose, burlándose y grabando. Entonces simplemente fuimos, estaba rodeado de sus guardaespaldas o de sus figurantes, porque no sé lo que son, y no sé si fue la mejor manera de entrevistarle, pero es lo que salió en ese momento, y lo que sí que sé es que mucha gente luego nos dio las gracias porque está cansada de ver a estos personajes en internet decir barbaridades libremente. Entonces, bueno, no se lo tomó muy bien, salió un poco escaldado porque luego la gente le echó de la manifestación y, bueno, a nosotros nos vino genial. Bueno, y a él también, que es la desgracia, o sea, bueno, ¿no? Porque al final que le echen de una manifestación pues le da para victimizarse todo el rato, nos persiguen, no hay libertad en este país. También te digo que podría ir a esas manifestaciones sin seguridad, porque iba con gente, sí, ¿no? O sea, con matones, que no sé quién se los pagará, pero iba rodeado, entonces sí, podrías ir sin nadie. Aprovechando eso que has dicho, ¿quién paga toda esta fiesta? O sea, ¿quién está financiando esto? Pues hay múltiples financiadores. El señor Pito Quiles ya ha admitido públicamente que le pagan varios empresarios. Hay una organización que se llama Hazte Oír, ¿no? Que yo ya pues hablé de ella cuando hablé del Yunque, ¿no? Que alguno tiene relación con esta secta ultraderechista. En un podcast. En un podcast. Que se puede escuchar, sí, en esta casa. En esta santa casa. Y bueno, estos están haciendo campaña por él y recogiendo firmas, pero aparte hay mucha otra gente interesada en que personajes como Pito Quiles tengan ese altavoz que tienen. Dinero público, ojo, que hay varias administraciones públicas del PP Vox, ¿no? Pues que están untando de pasta a toda esta, digamos, toda esta chatarra, ¿no? Que está inundando las redes sociales y que está armando jaleo, ¿no? Y simplemente, pues, obviamente, sigue el rastro del dinero y verás quién saca provecho de todo esto. Sobre todo, además, administraciones locales y autonómicas. Eso son es. Las que están regando a los OK Diario de turno y a toda esa... Sí, de hecho, no sé si fue Castilla-La Mancha quien, dio 135.000 euros en financiación a, influencers, medios, entre los que, pues hay gente de ultraderecha y que está financiado al final por dinero público que se le da para la promoción de su propio... yo qué sé. Castilla-La Mancha, Juraría que eran ellos. Creo que lo dije en un vídeo, no sé si al final... o Castilla-León era ya, igual. Yo creo que era Castilla-León, digo, a ver si me he liado. Sí. Castilla-León, pero sí. Más, sí, bueno, tú ves el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León, eso es increíble. Sí. La cantidad de pasta que se va por ahí para estos medios. ¿Qué es el Yunque? Perdona, que para gente que no esté puesta en esto, porque hablamos mucho de eso del Yunque. Bueno, pues puede sonar una conspiranoia, pero es algo real y que está en nuestra sociedad. Es una secta ultraderecha
ultraderechista que viene exportada de México, que se creó allí en los años 60, pero que cuando Franco empieza a agonizar, pues algunos listillos de allí pues se vienen a España y tratan de empezar a tejer sus redes aquí dentro del entorno ultracatólico y más conservador, tipo como era el Opus Dei en su día, pero obviamente no tenía la capacidad que tuvo el Opus Dei, porque aquí en España el Opus tuvo mucha fuerza, pero básicamente se infiltraron dentro de varias parroquias y varias asociaciones, pues cuando hubo toda la explosión esta de movilizaciones contra el aborto, contra la ley de matrimonios del mismo sexo, con el gobierno de Zapatero, y ahí a través de Hazte Oír y de otras organizaciones, algunos de sus líderes pues empezaron a tejer esa telaraña, ¿no?, de influencia, y ahora mismo pues son una organización que es súper activa políticamente, es decir, está desde defendiendo el Valle de los Caídos hasta haciendo campañas contra Pedro Sánchez, hasta campañas contra el aborto, contra las personas LGTBI, etcétera, ¿no? Pues todo el mundo conoce los autobuses, conoce la agitación de esta gente, ¿no? Y básicamente pues el Yunque forma parte de, o sea, algunos de los líderes de estas organizaciones forman parte de esta secta. No lo digo yo, no es una conspiranoia mía, esto se demostró antes de judicial, y eso en el podcast pues lo contamos, ¿no? Que cómo se desvela quiénes forman parte del Yunque, a qué se dedican y quiénes pagan la fiesta, que esto también es interesante. Y tienen mucha pasta, porque claro, hacer todas esas vainas que hacen, de repente un autobús circulando por Madrid con la cara de... Por Madrid o por Nueva York, ojo. Por Nueva York. Sí, que el autobús ha dado más vueltas que un tío vivo. Sí, o sea, que hay pasta de todos lados, de Rusia, de Estados Unidos, de Hungría, es decir, que aquí... Fíjate, el fascismo al final... El fascismo es un buen negocio. Sí. El fascismo el discurso de hoy es un buen negocio para algunos en este momento. Mira, me gusta que digas eso. Bueno, no me gusta que lo digas porque... Es una realidad. Ya que lo has dicho... el discurso, el relato, vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos parar esto? Es decir, porque sabemos todos que el gran caladero ahora mismo de la extrema derecha no está tanto en las clases altas, que son a veces un poco más listas, sino en la clase baja, en los barrios. Y ahí Vox tiene un caladero, y la extrema derecha en general, que lo están haciendo de manera muy inteligente, la verdad, las cosas como son. ¿Cómo podemos frenar esto? Yo creo que la izquierda, en vez de ser solemne como ha sido hasta ahora, debería convertirse en algo contagioso. Menos turra, ¿no? Sí, más contagioso, más como el humor, y lo más contagioso es el humor. Y es algo que puedes desmontar a toda esta gente, más que con un discurso solemne, se le desmonta a veces con un meme o con un vídeo riéndose de ellos, porque ellos no son capaces tampoco de reírse de ellos mismos ni de hacer humor. Entonces, a los jóvenes yo creo que hay que hablarles en un idioma que entiendan, en un idioma sencillo, moverse por las redes sociales, no ir en contra de lo que es la comunicación en redes sociales o la comunicación, bueno, en todo el mundo, a nivel global. Y yo creo que es una cosa que la izquierda ha pecado de eso, y de dárselas de solemnidad, y al final el discurso solemne aburre. Y es mucho más fácil cuando hay ansiedad, depresión, desigualdad y un futuro que parece Black Mirror, pues es mucho más fácil comprar la idea de que la culpa es de así fácil y sencillo, o la culpa es de tu vecina que es trans o tu vecino que es negro. Entonces, eso hay que pararlo, pero con el mismo tipo de lenguaje que es lo que demanda ahora la sociedad, y no intentar ir en contra de hacia dónde está yendo la globalización de la comunicación. Vamos. Claro, es que yo creo que se ha pecado demasiado tiempo de pensar que teniendo razón se iba a ganar, ¿no? Sí. Es decir, y tú puedes tener unos valores, ¿no? Pues de solidaridad, de empatía, tolerancia, respeto, igualdad, ¿no? Que moralmente son superiores, obviamente, pero con eso te quedas. Es decir, Justo. si tú no das esa batalla como la están dando ellos, una batalla cultural, ¿no? Donde ponga, digamos, jugamos en un terreno que está inclinado. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de escrúpulo, utilizan la mentira, utilizan el odio, utilizan las propias herramientas democráticas para cargarse la democracia y para descargarse los valores democráticos. Por lo tanto, jugamos con desventaja. Nosotros no queremos usar la mentira, ¿no? Para combatirlos, ¿no? Pero podemos usar otras cosas, ¿no? Y tú bien lo has dicho, Justo. ellos apelan mucho a la emoción. Sí. Nosotros, a veces, pues una explicación, tardamos 5 minutos en dártela sobre un problema estructural como la vivienda, o como la precariedad, o como las miserias del capitalismo, ¿no? Y ellos con 2 frases te lo solucionan. ¿Hay 5 millones de parados? 5 millones de inmigrantes a la calle, deportados. Claro, con esa simplicidad en los mensajes, con esa, digamos, falta de razonamiento que va siempre a las entrañas, que va siempre a la emoción, pues
muchas veces llegan mucho más lejos, ¿no? Que cuando nosotros nos paramos a explicar, ¿no? Pues que esto es un problema estructural, el capitalismo, la desigualdad, tal. Justo, es que lo que yo pienso es que con la razón no se ganan ni las guerras ni las discusiones, se gana con las emociones. Entonces, es lo que tú estás diciendo, apelan mucho a las emociones muy simplistas en la gran mayoría de los casos, y nosotros siempre queremos dar una explicación de 5 minutos, elaborada, explicando todos los argumentos, que por mucha razón que tú tienes, al segundo 30, la gente ya ha desconectado y ha dicho, vaya turras, estos. Entonces... Pero también tengo que decir una cosa, yo creo que ellos también son conscientes, primero, de la facilidad que tienen de moverse en las redes sociales, precisamente porque no hay ningún tipo de control, y los propietarios de las redes son afines son a los sus primeros ideas. interesados, claro. Elon Musk, por ejemplo, ¿no? Pero por otra parte también hay un clima político y una normalización de estas ideas en los medios de comunicación, en la política, donde se ha considerado que es una opinión respetable ser un racista, ser un machista, ser un fascista, ¿no? Claro. Y claro, cuando tú pones en el mismo plano de legitimidad, ¿no? El racismo y el antirracismo, el machismo y el feminismo, pues le estás dando un balón de oxígeno, le estás abriendo una puerta a que estas ideas sean parte del menú democrático, y no deberían serlo. Eso es. Bueno, lo que está claro es que la comedia les jode. Sin duda. Muchísimo. Quizá porque a veces ni la entienden. Así que vamos a ahondar por ahí. Quisiera pedir que pase aquí al estudio pues uno de nuestros guionistas infrapagados, no infravalorados, porque yo les tengo en una estima increíble. La serie igual no tanto. José Cabrera va a abrir esa puerta y va a entrar por aquí a seguir haciendo comedia, pues para intentar combatir todo esto. José, ¿qué tal? Bienvenido. Un poco tenso, la verdad. Sí, estamos aquí sufriendo, sobre todo porque esa esponjilla no es de hora 20 y pico. Pero bueno, haz lo que puedas. Hay un pelo, no sé si de Franco. ¿Está rizado? Pues de Franco o de Ángels, o sea, o de Franco Francino, que sería como su... No vayamos por ahí. Hacemos un silencio, por eso hay que cortar esto. José, bienvenido. ¿Qué tal? Pues mira, vamos a hablar de un tema que siempre está como muy pendiente con este gobierno más progresista de la historia, que es la simbología franquista y las asociaciones franquistas, ¿vale? Que además esta semana ha habido como varias noticias al respecto y tal, porque el gobierno dice ahora que se quiere poner las pilas con eso. Ellos van a sacar un catálogo, ¿no? El catálogo de la Vogue, pero con símbolos fachas, ¿no? Y también dice que va a disolver asociaciones franquistas, en teoría. Ya veremos, llevan diciendo eso desde que gobernaba, yo qué sé, Felipe González. Entonces, bueno, como anécdota, a mí me gustaría empezar contando que yo soy de Jerez de la Frontera, y el colegio en el que yo hice primaria, yo acabé primaria en el año 2000, creo. Soy asquerosamente más joven que vosotros, os jodéis. En mi orla del año 2000 pone el nombre del colegio, ¿no? Con la foto nuestra y tal, es Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Generalísimo Franco. Toma ya. ¿Cómo se llamaba mi colegio? Año 2000. Muy bien. Tienes la orla colgada, ¿no? La tendrá mi madre. Yo tengo otras cosas colgadas en mi cuarto que no. Años después, no sé exactamente qué año, 2005-2006, le cambiaron el nombre a su nombre actual, que es Al-Ándalus. Toma ya. Como Buena queriendo hostia. compensar algo, ¿no? Sí. Como diciendo, yo creo que con esto podemos correr un tupido velo, claro, pero tampoco renunciar del todo al franquismo con este guiño a la Guardia Mora, ¿no? Claro. Igual, claro, como diciendo, Claro. que tampoco nos olvidemos de nuestras raíces del todo, ¿no? Entonces, bueno, como anécdota. Pero bueno, entonces el gobierno ha anunciado esta semana que van a empezar ya los trámites para disolver varias asociaciones, ¿vale? Por ejemplo, en varias de ellas, por ejemplo, son la Fundación José Antonio Primo de Rivera, no podía faltar, la Fundación Proinfancia Queipo de Llano, Ole. que ahora hablamos de Queipo de esta, Llano. la Fundación Blas Piñar y el Corte Inglés. Por favor, así vamos a hacer un silencio. No, claro. Sí, que ha pasado de ser de Paco a ser de la Paqui. La Fundación Proinfancia Queipo de Llano, que te meas. Claro, pues si por algo se preocupó Queipo de Llano, Sí. es por la infancia, todo el mundo sí. lo sabe, sí, sí. Sobre todo con las niñas del Aguaucho, que fueron 5 chavalas a las que sus soldados violaron, asesinaron y arrojaron a un pozo. No sabemos en qué orden, porque con esta gente no se sabe. Por citar una de las decenas de fosas comunes que hay dedicadas solo a mujeres, que esto es una curiosidad, que en Andalucía es la única región de España donde se hicieron fosas comunes solo de mujeres, que es lo que un facha entiende por punto violeta, ¿no? Punto violenta, su caso. Sí. Entonces, pero claro, la asociación que peor lo está pasando con esto Sí. es la Fundación Francisco Franco. Un momento de silencio y de recogimiento y de homenaje a esa pobre gente que lo está pasando muy mal, ¿eh? Sin duda. La gente tiene que Pobrecitos, tirar para adelante ahora
O para arriba. Sí, para arriba. Yo siempre he pensado que las demás asociaciones tienen que estar un poco como Picasso con la Francisco Franco porque se cogieron el nombre bueno, ¿no? Ahora como diciendo, hijos de puta. ¿Cómo lo vieron venir? ¿Cómo fueron ellos antes que todos a registrar el nombre? ¿Cómo se adelantaron, no? Porque claro, Fundación Serrano Suñer está bien, pero no te meten en el mainstream. Sí, no te... Un poco de... Claro. Que, por cierto, esto es un dato que me ha facilitado el compañero Moraño. La Fundación Franco contaba como miembro a Alejandro Echevarría, que es cuñado de Joan Laporta, el del Barcelona, ¿no? Sí, presidente. Claro, o sea, que al final Laporta, entre el cuñado de la Fundación Franco y la foto que se ha hecho con la bandera de Israel, al final el amigo bueno de Laporta va a ser Dani Alves. Fíjate quién va a ser el colega bueno. Entonces, bueno, una costumbre que tienen todas estas asociaciones, los 20N, es hacer una misa por el alma de Franco, ya, porque ya es para lo único que... Las dejó pagadas, creo. Claro. Sí. Y no sé si se harán un caldo luego con lo que salga ahí. Por supuesto, las misas son siempre por la tarde. Esto es verdad. Son como a las 8 o a las 9 de la tarde, ¿no? Para que, por si Abascal quiere pasarse por Es alguna. la única manera de que vaya. Claro. Sí. Y Falange este año ha convocado un acto el 21N, no el 20. Qué tíos. Pues ya el retraso se lo presuponemos. Falange. Bueno, ellos lo demuestran mucho con su editorial, con SND. A lo mejor tú la conoces. SND, la editorial de Falange, ¿no? Sus normales nazis y deficientes. Y otra noticia que ha salido esta semana es que el gobierno les ha prohibido hacer la mani mañana. Sí. Ha dicho como por ahí no, ¿sabes? Que es lo más antifa que ha hecho el PSOE en 25 años, o por decir. Y la Falange a esta prohibición ha respondido como de, bueno, pues vale, pues no lo hacemos, ¿no? Como que ellos tampoco estaban tan a tope ya con la movida. Como, mira, pues nos ahorramos salir. No, vamos de puente y ya está. Claro, exacto. Entonces, bueno, hay otras asociaciones fascistas más nuevas, no tan clásicas, ¿no? Como Núcleo Subnormal, ¿no? Pero esa gente nos dan igual porque ya tenemos bastante con Franco para hablar de gente con problemas hormonales, ¿no? También otras asociaciones franquistas, ¿no? Horizonte. Un saludo. O Hazte Oír, que ya la habéis nombrado, ¿no? Que es el brazo armado del Yunque en España, ¿no? Sí. Hazme reír, como lo llamamos nosotros aquí. Sí. Que claro, Hazte Oír siempre están muy preocupados por si Pedro Sánchez es satanista. Y los rojos estamos todo el rato pensando, ojalá. A ver si se deja ya de indie y escucha Blasada. Ojalá el perro fuera todo lo que dice los demás que son. Todo lo que le reprochan al perro, los rojos de verdad estamos todo el rato pensando. Sí, ojalá. sí. Cuando por dice, favor. es que tenemos un gobierno bolchevique, bolivariano, tal. Quiera Dios. Entonces, tampoco quiero que parezca que yo he venido aquí simplemente a insultar y faltar el respeto a los nazis. Un poco tarde para no eso. sería, ya hice el otro día una sección sobre Iker Jiménez. Porque al final para ellos Franco es como su Virgen del Rocío un poco, ¿no? Sí. Ellos se pelean por tocarlo. Y el 20N podría ser a lo mejor la Semana Santa de los fachas, ¿no? Haga la redundancia. O incluso más. Yo creo que el 20N podría ser su Navidad. Entonces es su Navidad. Y que ellos le hagan su cartita, ¿no? Pidiéndole cosas a su Facha Claus, a su Paquito Noel. ¿Sabes? Porque ellos, por supuesto, son más de Papá Noel que de los Reyes, porque si los Reyes son de Oriente, por ahí no. No, por ahí no. Por ahí no. Pero son menas. Claro, Sí. entonces, esta gente ya... Entonces me voy a despedir, ¿vale? Leyendo lo que yo creo que podría ser una carta, pidiéndole, ¿no? A los Reyes, a los Reyes, no, al Francisco Facha, al Paquito Noel. Y bueno, os la leo. Yo tampoco quiero ponerme al tierno. No, luego le pondremos una musiquita Sí, por por debajo, favor. así muy bonita. El cara al sol. o algo. Cascabeles. Vale, perfecto. El cara al sol con cascabeles. Querido Francis, soy falangista. Tengo 50 años y quiero escribirte esta carta para contarte que este año me he portado muy bien en casa y he ayudado mucho a mamá. Pero sobre todo me esforcé mucho en las cacerías, especialmente en Torre Pacheco, que me costaba un montón distinguir cuáles eran los míos y cuáles no, porque en Murcia es que van mucho a la playa. También fui a ver a Vito Quiles al campus. Creo que era un concierto, porque todos nos sabíamos la misma canción. Al final no nos dejaron entrar, pero le demostré a la yaya que se equivocaba. Sí que puedo ir a la universidad cuando quiera. Y bueno, por lo menos aproveché y le metí kilómetros al Pokémon GO. Bueno, no me enrollo mucho más. Sé que tienes que bombardear regalos a toda España, especialmente a Zamora, que ahí dice papá que votan al estalinismo comunista y por eso ya no quedan apenas niños, porque se los han comido. Así que no pido muchas cosas, simplemente una escopeta, un rosario, el último libro de Pedro J, que ahí contará lo de Cruz Sánchez Lara, y ropa que me apriete bien, para notar cómo me entra bien España. Un abrazo grande y arriba España. Muchísimas gracias, Qué José bien. Grandísima grandísima sección. Gracias por aportar este granito de arena y por insultar un poco, que eso siempre viene bien, porque una buena demanda a tiempo te puede andar. Eso es. Hemos tardado mucho tiempo, la izquierda ha tardado mucho tiempo en entrar en las redes. Yo creo que sí.
Vamos, desde mi punto de vista como publicista, yo creo que sí. Y el crecimiento que está teniendo Woke Up, o en este caso mi perfil, yo creo que responde a que había un hueco que estaba sin aprovechar y sin explotar, que había dejado la izquierda abandonado, y que la derecha ha sabido aprovechar durante todos estos años y ha generado una red enorme de influencers, de podcasts, de pseudo bots o pseudo subnormales con mucho dinero, y que ahora, claro, la gente joven, los niños de 16, 17, 18 años que no han estudiado, porque en la ESO yo no estudié a Franco, lo estudias en junio. En la EGB tampoco, no se estudiaba nada, entonces esos niños ya han pasado, pues eso, 50 años, y esos niños no tienen la conciencia de lo que fue el franquismo. Y tienes a un montón de influencers y a gente que para ellos son referentes, que también digo, hacemos referentes a gente que no tienen ni dos dedos de frente. Una cosa es que hables bien delante de la cámara y otra cosa es que seas una persona inteligente, culta, o que puedas hablar de ciertos temas. Y estos niños pues llevan años consumiendo a youtubers, influencers, Vito Quiles o quien sea, el tonto de turno. Y claro, ahora tenemos una problemática que es gente joven, que no creo que sea todo el mundo, pero sí que hay mucha gente joven que abiertamente dice que es fascista y que se viviría mejor con una dictadura. Sí, empezamos el partido un poco tarde. Claro, pero es que mucha gente cuando entra a las redes sociales no busca grandes explicaciones a sus problemas existenciales. Pues si ven a un tipo que grita mucho, golpea mucho la mesa, insulta y hace el gilipollas, ¿no? Como la mayoría de estos personajes, pues le llama mucho la atención. Y eso genera atención, y eso genera interacción, eso genera que le respondan, eso genera que nos cabreemos y contestemos, y eso genera al final una amplificación que el algoritmo, que son empresas, no olvidemos las redes sociales, que lo que quieren es ganar dinero, y el dinero se lo proporciona el tráfico que hay en esas redes sociales, pues están encantados con los fachatubers y con toda la basura esta, ¿no?, que está plagando las redes, ¿no? Y entonces, obviamente, por eso triunfan los conspiranoicos, por eso triunfan pues eso, los energúmenos, los payasos, ¿no?, de este tipo, ¿no? Y claro, aquí es verdad que nos falta pues poner un poco de atención a ese, digamos, a esa manera de comunicar, ¿no? Pues que, como en el humor, como bien habéis dicho, ¿no?, pues muchas veces se rompe, ¿no?, con ese muro, ¿no?, que tenemos nosotros ahí de tratar de dar grandes explicaciones a los problemas que mucha gente, pues obviamente quiere escuchar un razonamiento, ¿no? Pero si no utilizamos muchas veces esas herramientas, como es pues el humor, o como es pues no sé, el ser a veces un poco histriónico, ¿no?, o ser vehemente, ¿no?, como a veces hemos perdido, ¿no?, y somos demasiado educados. Yo es que creo que somos demasiado educados. Y ante estos personajes y esta ofensiva reaccionaria, pues a veces hay que dar un golpe en la mesa y escupir un poco, ¿no?, digo yo. Y es que yo creo que también es muy importante, que es algo que la izquierda está aprendiendo ahora, que no es lo mismo hablar en la radio, en el Congreso, en la tele, que hablar en las redes sociales, que son idiomas totalmente diferentes. Y lo que te está diciendo, las redes sociales demandan un tipo de comunicación mucho más histriónica, exagerada, que se haga viral, bueno, que no tengas mucha vergüenza en hacer ciertas cosas que no las harías en un sitio más serio. Entonces, eso es lo que demandan las redes sociales, y eso es lo que se está empezando a hacer ahora, pero yo creo que vamos un poco tarde. Hay otro problema inherente, que es que, vale, llegamos a las redes sociales, llegáis vosotros, Woke Up, con vuestro discurso, con vuestros vídeos, y de repente os tumban los vídeos. Sí. Claro, porque eso lo maneja quien lo maneja. Y no sé, bueno, de hecho yo en mi cuenta personal estoy ahora mismo baneada. ¿Ah, sí? Sí, no puedo hacer colaboraciones, no puedo hacer nada. No me han limitado el alcance, pero es lo único que no me han limitado aún, porque todo lo demás está baneado. Simplemente por compartir las barbaridades que me dicen. Ya no comparto los nombres, porque no se puede compartir los nombres que te dicen por privado, pero simplemente el otro día subí, bueno, me decían que me querían degollar y que me violasen los 7 moros a los que defiendo. Ajá. Subí ese mensaje a Stories y me han baneado la cuenta por incitación de la violencia sexual. Claro. Y bueno, he escrito a Instagram, no, obviamente no me ha contestado nadie, y estoy baneada hasta el 16 de diciembre. Entonces, ya no es solamente que nos tumben los vídeos, porque los vídeos te los tumban también porque, bueno, existen las granjas de bots, existe un montón de herramientas pagadas para denunciar masivamente vídeos que la izquierda obviamente no tiene, y ya no es eso, sino también es que si denuncias que te están diciendo barbaridades públicamente, encima te banean a ti la cuenta, porque sí te dicen vete a la policía, pero yo ya he ido a la policía no... ¿Te ha hecho caso? No, ni una vez. De hecho, es raro, ¿eh? Sí, raro, sí. De hecho hay una cuenta que abrieron mía. Bueno, me abrieron una cuenta con mi cara y todo, como si hubiera un OnlyFans, que están suplantando mi identidad, que no soy yo, y la policía me dijo que no había delito. Bueno, pues hace un OnlyFans de Franco, tío. Pues una no cara de estaría, Franco y con inteligencia artificial lo ponemos ahí a hacer guarradas. Total, como no hay delito, no estamos suplantando identidad. Bueno, pues, de Franco o de alguno de los que esté vivo, yo qué sé. A ver. De Vito Quiles, por ejemplo. ¿Se está tomando en serio el gobierno
este auge o el auge de la extrema derecha, lo voy a decir así, o le viene bien? Pues mira, lamentablemente yo creo que en parte le viene bien. Le viene bien porque al final el relato que impone es o ellos o nosotros. Claro. ¿No? Por lo tanto, siempre, pues obviamente, ¿no? Pues una pandilla de 100 nazis haciendo el imbécil 2 veces al año, pues no supone ningún problema para el gobierno ni para nadie en realidad, ¿no? Al final es una performance que hacen ahí el capullo y ya está, ¿no? Pero claro, asusta. Y entonces mucha gente dice, joder, que vienen estos. Y obviamente pues todo eso a nivel electoral es un cálculo muy perverso, pero no es la primera vez que a un gobierno socialdemócrata le interesa que haya una extrema derecha, primero porque divide a la derecha. Claro. Y segundo, pues porque ese miedo genera pues movilización. Movilización, y al final para que no vengan los otros voy a votar. Entonces es muy perverso porque al final quien paga el pato obviamente pues no son los diputados que están ahí con tranquilamente en su casa, ¿no? Y con su escaño y con sus sueldos, ¿no? Y con su nivel de vida, que no tiene nada que ver con una persona migrante o racializada en un barrio obrero o una mujer en la Fresa en Huelva, ¿sabes? Esos son los que sufren realmente ese avance de la extrema derecha y esa merma de derechos, ¿no? Pero obviamente a un diputado que está ahí tan tranquilo, él se mueve por otros cálculos, ¿no? Y lamentablemente la política es así de perversa. Bueno, ya llegados a este punto, porque antes existía el debate de si nombrar a Vox o no, de si invitarle a los sitios o no, ¿no? Hacer esa cosa que decía José Cabrera en un monólogo de hacer como en Parque Jurásico, ¿no? Cuando viene el dinosaurio, que tú te quedas quieto así y entonces el dinosaurio no te ve y tal, pero ya están aquí. Es decir, ya están aquí, ya se ha normalizado, como decías antes, sentarlos en la misma mesa, que debatan, tal, ponerles al mismo nivel. Claro, ya en esta fase en la que estamos, ¿qué podemos hacer? Porque ridiculizarles, reírnos de ello, todo eso está muy bien. Pero no sé si está funcionando. No lo sé, es que mi opinión la dije el otro día en 4 y me funaron por decir que yo creo que no debería darse espacio en los medios a gente abiertamente que dice, bueno, fascista o de ultraderecha y que no respeta los derechos de otras personas, ni respeta los propios derechos ni la Constitución española y quiere derogar todo lo que es nuestro sistema. Entonces, no creo que haya que darle voz a ellos. Ahora, ¿qué se le ha dado voz? ¿Qué se puede hacer ahora? No lo sé, o si lo supiera, vamos, lo estaría haciendo. Yo creo que lo que podemos hacer en el caso de las redes sociales es empezar a darles la batalla, reírnos de ellos y dar voz a toda esa gente que está cansada de personajes como estos que les hemos dejado libremente que estén por todos los medios y por toda España. Entonces yo creo que hay que generar pues una narrativa diferente y plantarles frente con mucho humor y con mucha ironía y humor un poco también ácido contra ellos, pero no sé la solución. Ojalá. Yo creo que no es dejar de hablar de ellos porque existen y hay que hablar de ellos. El problema es que no sean ellos los que impongan cuándo y cómo y de qué hablamos cuando hablamos de ellos. Justo, no comprarles el marco. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿no? Entonces, marquen la agenda, ¿no? Obviamente, cuando llega un partido que tiene representación institucional, yo entiendo que en los medios públicos y también en los privados, ¿no? Pues haya una cierta responsabilidad de darle espacio, ¿no? Pues porque forman parte, digamos, porque se han normalizado en democracia, ¿no? Y entiendo que desde un punto de vista así más equidistante, ¿no? Pues digan, pues tienen 50 diputados, pues tienen que estar en el debate electoral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso lo puedo entender, ¿no? En el margen democrático en el que nos movemos, ¿no? Otra cosa es que luego muchas veces estos mismos medios no hace falta que inviten a nadie de Vox, porque ellos mismos hacen el discurso de Vox, sus periodistas, sus programas, sus marcos, por lo tanto ya no es tanto el personaje este. Y muchas veces también pecamos en la caricatura, ¿no? Que creo que pensar que son idiotas tampoco nos beneficia. Hay idiotas, por supuesto que hay idiotas, pero hay gente inteligente que está... Hay una frase tuya, perdona, que es: el fascismo no se cura leyendo, los fascistas han leído mucho. Han leído mucho, claro. Obviamente, y saben perfectamente jugar con nuestras propias armas, y saben perfectamente utilizar las herramientas de la misma democracia para destruirla. Y esto no es nuevo, esto ha pasado ya desde hace 100 años, ¿no? Sí. Por lo tanto, no hay que subestimarlos, tampoco hay que magnificarlos, es decir, no son monstruos extraordinarios, son gente normal y corriente que es mala, y ya está, que tiene malas ideas, que tiene una concepción de la sociedad
podrida, ¿no? Y absolutamente excluyente, y por lo tanto hay que combatir estas ideas. Lo que pasa es que invisibilizándolo no lo vamos a hacer. Lo que hay que hacer es confrontar, es desmontar. Si eres un periodista y sientas a un ultraderechista en tu programa y te dice mentiras o te dice discurso de odio, hay que rebatirlo. Lo que no puedes decir es, no, es una opinión respetable más, el hombre solo quiere gasear a 6 millones de judíos más, ¿no? Y el otro no, bueno, pues vamos a debatir. Ni racismo ni antirracismo. Exacto, ni fascismo ni antifascismo, ni machismo ni feminismo. Claro. Bueno, vamos a ver si nos da alguna idea sobre qué hacer, aunque lo dudo. Marina Lobo, que va a entrar ahora mismo por ahí. Hola, Marina. Hola. Qué raro todo esto cuando es sin público, ¿verdad? Que no hay aplausos ni nada. Hay que... Ha llamado Ángel, que como vuelvas a hacer un chiste con Franco, te vas a cagar. Estamos ahora como para... ¿Pero qué traes ahí, por Dios? Coño, pues si no hay conciliación en este equipo, me traeré a Bortín. Elena, a mí, que los presento a Bortín, ¿vale? Lo pongo a ver que se vea bien aquí. Una de las mascotas del programa. Es que yo creo que hay que enseñarles lo que es el fascismo desde pequeños. Entonces me he traído a Bortín, que de hecho sería muy bonito saber si lo que vas a parir es un fascista o no. Eso facilitaría mucho la decisión, ¿no? En plan, no, va a estar a Vito Quiles, venga, pues a tomar por el culo. En fin, yo, chicos, llevo un rato escuchando, es muy interesante, la verdad, sobre cómo los jóvenes de repente han vuelto a caer en el franquismo y la loa a Franco. Y es verdad que hay mucho de falta de educación, redes sociales, pero creo que hay un punto clave que no habéis dado con él, que es que lo que une a Franco con la generación Z es el tarot. Esta no la visteis venir, ¿eh? Esta no la visteis venir, pero ya os lo cuento yo, porque es verdad que Franco, ya sabéis, pues era muy religioso, muy de ir a misa todos los días, pero a él toda la espiritualidad le valía, como a Rosalía, ¿sabes? Todo por el culo. Entonces, a él le valía cualquier cosa. Es verdad que en su caso la perla era su huevo, Sí. y también es verdad que el mio Cristo Piange Diamanti era una persona que le leyó las manos y que todavía está viva, que es Rapel. Esto es verdad, Rapel. Sí, esto es verdad. ¿Podéis poner la foto de Rapel? Mira, ¿has visto esa cara? Es justo después de leerle la mano a Franco, ¿no? Sí, ahí es cuando vio que agonizaba antes de morir, ¿eh? Sí. Fue ahí. Rapel le leyó la mano a Franco. Esto es una historia real, la que he traído hoy. A mí tengo que decir que me hubiera gustado más que fuera la Benita, Hombre, amiga de este programa, porque ya sabéis que lee culos. Entonces me hubiera gustado mucho. Claro. Sí, ¿no sabes? Las arrugas del ano. Yo sé leer la mano, ¿eh? Yo sé leer la mano. ¿Ah, sí? Así, si quieres te la leo luego. Bueno, vale. Luego me la lees y me dices cuándo se acaba mi curro. Hay una fina línea entre eso y horizonte, ¿vale? Yo estoy todo el día intentándolo, la verdad. Vale. Benita, me hubiera gustado mucho que le hubiera leído el culo a Franco y le hubiera cantado lo de Franco. Claro. Franco, ¿qué tiene? Hubiera sido precioso. Yo hubiera dado fe. Pero bueno, a lo mejor la próxima exhumación, oye, que tendrá mejor culo Aprovechamos, ahora, ¿no? Franco. Entonces, Rapel, básicamente, para quien no lo conozca, yo tengo algún dato sobre Rapel porque a mí me gusta mucho el salseo. Hay gente que cae en el franquismo, yo caigo en la Isla de las Tentaciones y Sálvame. Y es conocido Rapel, por ejemplo, por predicciones como decir que a Isabel Pantoja en 2017 todo le iba a ir estupendamente. Qué bien. Y en 2017, ¿qué pasó? Pues que Isabel Pantoja estuvo en la cárcel, salió de la cárcel con la multa millonaria con Hacienda y tuvo que cancelar todos sus conciertos, ¿vale? Este es Rapel. Esta es la persona que le leyó la mano a Franco. ¿Qué fue a preguntar Franco a la trastienda de Rapel? Y esto es literal, ¿no? Metafóricamente. ¿Qué fue a preguntar? ¿Si le iba a cambiar la voz para ver si por fin podía participar en OT? Pues no. Fue a preguntar si sus nietos iban a tener algún accidente o algún mal que acabara con su vida. Como si ser nieto de Franco no fuera suficiente accidente, también te digo. Sobre Pocholo había muchas líneas que leer, entonces ahí no le dijo nada. Entonces, dice Rapel que le dijo, quédate tranquilo, no te tienes que preocupar por ellos. Todos participarán en MasterChef Celebrity, ¿no? Lo último no lo dijo, ¿vale? Pero vamos, el resto es todo verdad. Y en ese momento cuenta que el dictador se emocionó y con lágrimas en los ojos le agarró por las manos y le confesó, me ha hecho usted, le dice Franco a Rapel. Le dice Franco. Le dice Franco a Rapel. Me ha hecho usted el hombre más feliz del mundo. Es que eso es muy fuerte. Dice, lo peor que podría ocurrirme, dice Franco, es sobrevivir para ver la muerte de un nieto. Pues anda que no se agarró a la cama, hijo de puta. O sea, lo peor que podría pasarme es sobrevivir y él venga y aguantar. No obstante, lo mejor que hizo Franco fue morirse de esa manera, ¿eh? Claro, sí, es lo único que nos queda. Morirse. La única reparación que ha habido. Ya que te mueres, agoniza. Y seguramente, a la memoria. Y claro, dice además Rapel que no le cobró. Porque bueno. fue un honor para él, dice. Lo hubiéramos pagado todos. O sea, claro, y también te digo, estaba Rapel como para jugársela. O sea, quiero decir, porque a Rapel no le metieron la ley de vagos y maleantes en el franquismo, o sea, por lo mismo por lo que al novio de Ayuso no la han metido en la cárcel, por los contactos con un dictador. Pero bueno,
Rapel acertó, tengo que decir, porque fíjate tú los nietos, ¿no? Todos, la verdad, viven estupendamente. Tengo aquí algunos. Carmen Martínez Bordiú, por ejemplo, que heredó a la muerte de su madre el ducado y llegó a participar en Mira quién baila, en su edición Celebrity de Mira quién facha también. Y ahora está en disputa con el fisco español por una deuda de más de 500.000 euros. Vaya. Y vive en Portugal, esto es verdad, con su actual novio, coach emocional. Guau. Coach emocional, Emocional. 34 años menor que ella. Wow. O sea, fíjate, dos personas El que amor, viven ¿eh? del cuento. Increíble. Francis Franco, que este me hace mucha gracia que hayan puesto Francis, ¿no? Para disimular, ¿no? Por lo que pudiera pasar. Se vio envuelto en un caso de presunta conducción temeraria y de atentado contra la autoridad en 2012 cuando huyó de la Guardia Civil y acabó embistiendo contra una patrulla. Que puede ser a lo mejor lo más antifranquista que ha hecho un familiar de Franco, estamparse contra un coche de la Guardia Civil. Increíble. Yo desde aquí solo quiero decir que vaya pareja se ha perdido Esperanza Aguirre con este señor. Y también está Jaime Martínez Bordiú, condenado a 1 año de prisión por maltratar a su exnovia y también por un alijo de droga que se encontró en su coche. Porque mira, igual lo de la novia fue por abrirse una cuenta en el banco a su nombre, no sabemos. En resumen, que yo creo que podemos decir con estos datos que hubiera sido mejor lo de la muerte por accidente. En fin, estos nietos ejemplares, hay que decir que se repartieron una herencia de entre 500 y 600 millones de euros. 500 y 600 millones de euros, ¿eh? Es que es muy fuerte, así que espero de verdad que esto nos enseñe que el heredero más pobre de Franco es el rey Juan Carlos, ¿no? Y como Rapel acertó con los nietos, que sepáis que estaba investigando y hace poco le leyó la mano a otro enano dictador. ¿A quién? Y tenemos el vídeo. Alicia, pónnoslo, por favor. Que en un sitio de campo vas a hacer una casa nueva. ¿Más alto? Ajá. Y en esa casa tendrás algunos animales. Pero esos animales no serán por ti. No, yo veo que pueden ser perros. Perros. Pero esos perros le deben de gustar o a tu pareja o a las jóvenes que están en casa. Ok. Y tendrás perros. Sí. Tendrás perros, a mamar perros, le ha dicho Rapel. Así que yo solo quiero decir que, por favor, por 50 años de aciertos de Rapel, a mamar perros, Pablo Motos. Muchísimas gracias, Marina Lobo. No lo estáis escuchando, pero hay un gran aplauso ahora mismo en la pecera. Luego metemos el efecto de aplauso, Claro, como si hubiera aquí. Como... no, o me lo dejamos así en vacío. Lo dejamos así. Que así queda... mola más, es más bonito. Vale. Sí, sí. Yo me voy ya a Bortín también, tengo que conciliar. Si no iba a aparecer el hormiguero y tampoco queremos eso. Muchas gracias, Marina. La importancia también de encontrarse, bueno, la importancia también de dónde naces y cómo te educan y cuál es el entorno que te rodea, pero también la importancia de que alguien se cruce en tu vida de repente y te cambie la perspectiva. Miquel, ¿quién era Guillem Aullo? Bueno, Guillem era un joven valenciano de izquierdas, antifascista, que cuando yo iba al instituto fue asesinado. Yo con 14 años me doy cuenta de que pensar como pensaba y que ser de determinada manera pues te podía costar la vida. Y nos habían dicho a nosotros que el franquismo y el fascismo había muerto con Franco, ¿no? Y sin embargo en mi generación, la nacida a finales de los 70, los 80, pues tuvo que lidiar con una nueva ultraderecha, los neonazis de los años 90, que aquí en Madrid pues se cobraron varias vidas. Lucrecia Pérez, hace poco fue el aniversario, Richard en Alcorcón, también Sonia, una mujer transexual en Barcelona. Es decir, hubo una violencia neonazi brutal durante aquellos años y pues imagínate, un chaval adolescente que se empieza a tener inquietudes políticas y empieza a vestir pues así medio punky y tal, pues enfrentarse a esa realidad. Pues obviamente lo de Guillem, por la cercanía, pues nos marcó muchísimo a toda nuestra generación y eso de alguna manera hizo un poco de clic en la cabeza, no solo mía, sino de mucha gente de mi edad y de mi entorno, que vimos pues que obviamente el antifascismo pues no era solo una ideología o una manera de entender el mundo, sino también una necesidad, ¿no? Una necesidad de supervivencia, básicamente. Decías lo de tu generación, que es la mía. Claro, nosotros nacimos ya con todo hecho, no tuvimos que luchar por nada, digamos. Entonces sí que se nos intentaba convencer de que la ultraderecha ya no era un problema. Eso. Y todo eso, además regado con la movida, la música, el cine hedonista, toda esa... provocó que mucha gente de nuestra generación no se implicara en movimientos políticos hasta el 15M, sí, que de repente despertaron. Es verdad que hubo movimientos sociales, yo mismo participé en muchos... Sí, pero era raro decir que te interesaba la política con 15 años, era raro. Era raro y además es verdad que el relato oficial era pues que efectivamente ya todo estaba hecho, ya habían luchado por nuestras libertades, que ahora pues mira, encima nos quejamos y tal, y no sé qué...
pero claro, estaba la casa sin barrer, es decir, y a los hechos me remito, mira cómo estamos en 2025, ¿no? Por eso es verdad también que a mí me da un poco de coraje, ¿no? Pues cuando veo ahora la gente echándose las manos a la cabeza, cuando veo una mani de 100 nazis en la calle y tal, no sé, yo eso lo vengo viendo desde los años 90, es decir, no hay ninguna novedad en todo esto, es decir, esto lo llevamos viendo toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que obviamente el contexto político ahora da más miedo pues porque hay un respaldo político a todo esto, hay una normalidad, hay, pues eso, están excitados, ¿no? Pero vamos, quienes vivimos los 90 y quienes teníamos conciencia de que esta gentuza no se había ido nunca y que eran unos asesinos y que querían volver a meternos en las cunetas, que es lo que van gritando en los de Vito Quile, vamos, que nos quieren devolver a las cunetas. Pues obviamente, por eso digo que no hay que caer en el miedo, no hay que tener miedo a esta gentuza. No son peores que los que nos tocó sufrir a nosotros en los años 90. Por lo tanto, yo sí que reivindico un poco de coraje, ¿no?, ante toda esta ola, ¿no?, de normalización del odio y de la extrema derecha, y creo firmemente que hay muchísimos más jóvenes militando en causas justas. Muchísimos más. Y que el día que nos pongamos las pilas se acaba la tontería. Lo que pasa es que es verdad que el relato vende, ¿no?, de cuidado que vienen los fachas, han vuelto los nazis, tal. Nunca se fueron, vamos. A veces uno echa de menos, fíjate cómo está la cosa, cuando toda esa ultraderecha votaba el PP. Claro, es que estaba ahí. Y los tenían más o menos. Estaban dentro todos. Estaban todos ahí. Porque Vox es un esqueje. Estaban dentro, sí. Una decisión o sea, del PP. lo que dice él, nunca se fueron. Claro. Y yo creo que es algo que tenemos que asumir, que nunca se fueron y siempre estuvieron dentro. Un poco daba vergüenza reconocer lo que eran abiertamente, y ahora lo malo es que lo reconocen públicamente y lo dicen sin ningún problema. Pero ahí estaban más o menos domaditos, controlados. Callados, al menos. Claro. Bueno. Algún exabrupto de vez en cuando, pero claro, no tenían 50 diputados. Bueno. Elena, ¿tú por qué eres de izquierdas? ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue no es que me pasara nada. Yo creo que lo que decía antes Marina, a mi madre la tuvieron que, cuando se hizo la prueba para ver si era chica o chico, me dijeron chica y de izquierdas. O sea, yo he nacido siempre de izquierdas, mi familia es de izquierdas, yo creo que soy de mi familia la persona que más a la izquierda está. Es verdad que yo, en mi instituto, era para hijos y nietos de militares. Eran todos abiertamente de derechas. Era la única de las pocas de izquierdas del colegio. Que bien lo pasaste, ¿no? Claro, a mí siempre me ha encantado la política, siempre y bueno, desde que era muy pequeña, pues me debatía con el colegio prácticamente entero, porque cantaban en cara al sol, sin saber lo que significaba. Y bueno, llegué a la universidad, pues se me abrió como un mundo nuevo. Claro. Y siempre he sido de izquierdas, y creo que ya no se trata de ser de izquierdas o de derechas, se trata de ser una buena persona. Sí. Buena o mala persona, porque una persona que odia a todo el mundo, que va contra los derechos de los que son diferentes a ti, una persona que va contra cualquier cosa que sea, que no sea como tú quieres que sea, eso te hace ser mala persona. Y una persona de izquierdas que simplemente quiere una igualdad en la sociedad, que todos tengamos derecho a todo, que todos podamos acceder a la educación, a una vivienda digna, a la sanidad, eso te hace buena persona. Entonces ya no ser izquierdas o derecha es ser buena persona o mala. Sí, una de las cosas que ha conseguido la extrema derecha estos últimos años es poner de moda ser un cabrón, un sinvergüenza, el malismo de Mauro Entrealgo, efectivamente, el libro magnífico del compañero. Y es verdad, te das cuenta, ¿no? Y te das cuenta muchas veces con las redes sociales mismo, ¿no? También es verdad que hay una dosis de cobardía, ¿no?, que siempre ha caracterizado a la extrema derecha, que son unos cobardes de mierda, ¿no? Y que en el anonimato pues se escudan, ¿no?, y te dicen cosas que a la cara no se atreven a decirte, ¿no? Pero es verdad que hacen una apología del mal absoluto, ¿no? Con lo de Gaza lo hemos podido ver, ¿no? Están riéndose constantemente del genocidio, pero lo vemos también con los inmigrantes, lo vemos con la violencia machista, lo vemos con muchas cosas, y están poniendo de moda eso, ser un canalla, ¿no? Y claro, que traten de vender que eso es ser rebelde hoy en día, ¿sabes? Es una auténtica gilipollez, pero que lamentablemente hay gente que se lo cree, ¿no? Por lo tanto, la rebeldía no es eso, la rebeldía es ser irreverente con el poder. Es ser pero no, el poder no es Pedro Sánchez, el poder es el sistema, es las estructuras que generan las desigualdades, el sistema, básicamente, no el gobernante de turno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante no regalar. A mí me cabrea ver los titulares de el nuevo punk. ¿Cómo que el nuevo punk? ¿Cómo que el nuevo punk? El punk no es eso. O sea, es decir, la rebeldía no es eso. Eso es ser un bully de colegio, ¿sabes? Absolutamente. Y es el guay, el que se hace el guay haciendo el cabrón, ¿no? Y todo eso hay que quitarle esa pátina, ¿no? Ese vestido que tienen de políticamente incorrectos, de rebeldes, porque son unos canallas, son basura. Igual deberíamos desde la izquierda volver a reivindicar lo que de verdad es ser punk, lo que de verdad es ser rebelde, y lo que de verdad es ser contestatario, y no dejarles a la extrema derecha ellos mismos autodominarse
contestatarios. Pero qué y contestatario rebeldes, hay en plan, con una gente que son los lamebotas del poder, que se ponen cachondos con la violencia de la policía, que le lamen el culo a todos los ricos y a todos los poderosos, que se postran ante la monarquía, ante todas las estructuras opresivas históricas. Qué rebelde eres. Igual el problema es ese, y hay que evidenciar lo que estás diciendo justamente y no dejar esa narrativa. Y como decías antes, ¿cuál es la solución? Igual evidenciar que rebelde no hay nada eres. de rebelde. No eres nada rebelde cuando le lames el culo a la policía. O sea, evidenciar directamente eso. Todo este tema de resignificar el punk y todo eso lo hemos dejado en manos de Ignatius, ¿vale? Está haciendo su labor, su trabajo. Poco a poco irá calando. Ya sabéis que Ignatius va siempre un paso por delante. Sí. De hecho, con su grupo Petróleo ya sabéis que hace neopunk cristiano, que eso siempre está bien. Y hablando de cristianismo, hablemos de uno de nuestros temas favoritos en este programa, el Valle de los Caídos. Bien. Que ya sabéis que lo están resignificando. Nosotros teníamos una idea para resignificarlo, por lo que sea no ha cuajado. Presentamos un proyecto también que era dinamitarlo. Sí. Bueno, pues no se ha querido, pues ya está, pues han buscado otra cosa, que es, no sé, pintarlo de blanco, hacer ahí como una grieta, no sé qué, una especie de metáfora que no acabo de entender muy bien. Yo creo que no se ha sido valiente ahí con lo del Valle. A ver, es que hemos sido pesoizados una vez más. Hemos sido pesoizados, yo creo, y mi opinión en ese sentido es muy radical. Es que para mí no debería haber ningún símbolo que hiciera apología del franquismo, y debería estar, ese valle debería estar, bueno, pues como propusisteis, dinamitado completamente, y cualquier rastro de lo que fue esos 36 años de oscuridad deberían desaparecer de lo que es España. Y entonces, bueno, mi opinión es muy radical en ese sentido, y no creo que debería haber, vamos, ni rastro de nada. Es una metáfora perfecta lo que están tratando de hacer con el Valle, que es eso, resignificarlo, decorarlo, ¿no? Para quitarle pues ese... Pero es que sigue ahí. Sí, pero es que es una metáfora de la... Es que cada vez que veas a la banca por la sigue ahí, lo ves. Joder. Por mucho que lo pintes de blanco, de rosa o del color o de rojo, si te da la gana. La bandera del orgullo. Pero es una va a seguir ahí. Es una metáfora de la transición. Sí, un poco absolutamente. Claro, exacto. ¿No? Porque mira, vamos a pintar un poquito, pero las estructuras y tal lo dejas ahí. Hablaba Marina de los nietos de Franco y de la fortuna y tal. Es que ese es un melón. Es decir, y la gente que se hizo rica con el franquismo, claro, que son la misma gente que corta el bacalao hoy en día aquí en este país, ¿no? Y todos los que se dedicaron a torturar, pues eso, a reprimir, a la disidencia y tal, que se han salido de rositas, y algunos de ellos han seguido currando para el Estado. ¿De esa gente qué? No vamos a hablar. Claro, aquí hubo un pacto de concordia, todos nos dimos la mano, nos abrazamos, olvidamos todo y tal. Ya, no te jode, ¿sabes? Has estado 40 años viviendo el cuento, masacrando a la oposición democrática y tal, y ahora nos damos la mano y se ha acabado, ¿no? Es que, claro. Y yo, o sea, quiero recalcar, y lo digo siempre, que durante el franquismo, unos eran los que asesinaban y otros estaban defendiendo, que no es lo mismo comparar, ¿no? Y en la guerra civil, no, los dos bandos, no, es que unos se defendían y otros estaban asesinando y dieron un golpe de Estado, o sea, que no es lo mismo, y dar la mano a personas que han estado durante 36, 40, lo que sea, me da igual, haciendo barbaridades contra cualquier persona que no fuera como ellos, no pensara como ellos, no me parece que haya que... No, es que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Básicamente. Porque además no les interesaba en absoluto que se investigara nada. Sí, y se metieron en partidos que, bueno, y a día de hoy siguen estando sus hijos o sus nietos. Hablemos de las fortunas, un momento de las fortunas gracias a General Franco, con Fernando Moraño, que va a entrar por esa puerta. Le reconoceréis enseguida por esa melena de skinhead que nos trae de rapel, ese porte, te peinas un poco para atrás y de rapel, ese look un poco de negro, un poco cuidado, un poco eso es un discurso de odio, llamarme un rapel. Discurso de odio. Bueno, happy caudillo to you a todos. Así de primera. Gracias. Felicidades por la parte que os toca. Estamos en 20N, que es un día de putos frikis, que a ver con qué nos sorprenden este año. A lo mejor aparece, yo qué sé, Jesús Gil follándose el cadáver de Imperioso, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Entiendes? Pero hoy vamos a hablar un poco de que detrás de todo genocida hay una gran empresa, y detrás de cada gran empresa hay un delincuente. Y vamos a hablar en concreto de Joan Marc. Toma. Sí. El de la banca.
El de la banca Marc, pensaba que era el exactamente. otro. Sí, Vale, sí, vale. sí, sí. John Marc, el de la banca Marc, y el de Transmediterránea. Sí, señor. Pues este señor era emprendedor, contrabandista y mafioso, y sobre todo el sugar daddy del golpe de Estado de los nacionales, el que puso la tocateja, ¿vale? Entonces, bueno, le podemos decir la cruz que se nos olvidó en Paracuellos, a lo mejor podríamos decirlo, pero es un mallorquín de derechas que dio un golpe fuerte más que Rafa Nadal. Es de mi pueblo, es de mi pueblo. ¿Es de tu pueblo? De Pollensa. No. Tenía, no. bueno, de cerca, de cerca de cerca. Pollensa, arriba en las montañas. Claro. Tiene todas las montañas que son suyas. Él es de Margarida. Sí, sí. De Margarida, y nació en 1880. Ya 2 ochos en la fecha. Claro, ya te- 8-8. Claro, tenía todos los números para ser que luego ha resultado ser, ¿vale? Entonces, claro, la persona que patrocinó el franquismo es un catalano parlante. No me jodas. Sí, Mallorquín. Como no nosotros. estabas preparado para eso, ¿eh? Sí. Ni ellos tampoco, que van por la vida de Tercio de Flandes y al final son una parodia de Terra Lliure, ¿sabes? Terra Lliure, que ya era una parodia, que lo único que hicieron fue dejar cojo a un enano, o sea que hasta aquí, vamos, ¿no? ¡Oh, mamá! En fin, ya de pequeño tenía maneras porque le vendía a los chavales caladas por dinero, caladas de cigarrillo. Por Sí, cierto. sí, O de sí, porro. totalmente cierto. Hostia. Algo que le copiaron luego los curas del movimiento, lo de dar dinero por una chupadita. Más tarde, él se dedicaba al negocio familiar, que eran cerdos y ajos, ¿vale? Y se hizo llamar, o se le conocían como enverga, ¿eh? Porque utilizaba un látigo, que era un rabo de toro retorcido para manejar al ganado, ¿no? Y eso es lo que es la gente que está celebrando el 20N, un montón de cerdos que han sido adiestrados a pollazos. Podríamos decir. Es verdad que el hombre vio que Tabacalera tenía mucho monopolio y dijo, pues me hago contrabandista. Claro. Por el libre mercado, ¿eh? Ah, sí, era un emprendedor. Exactamente. El Marcial Dorado del enfisema pulmonar, le quería llamar yo un poco. Por eso la derecha no quiere que fumemos en las terrazas, por una cuestión de tradición, de origen. Pero bueno, el hombre empieza a ganar dinero y tal, y le va bien. Era fumador de puros, o sea, él consumía, le daba de fumar a los niños para que fuesen sus clientes, pero él también le daba duro, ¿no? Yo creo que su homónimo a día de hoy sería Michael Douglas, ¿no? Que tuvo problemas de salud y no sabía si era por el tabaco o por comer muchos coños, pues un poco le pasaba lo mismo a este señor. En fin, su lema eran Doc Bes, Dinás y Dones, ¿eh? 3 Ds, ninguna de democracia, podemos ver. ¿Qué quiere decir, los que no seáis catalanoparlantes, en este caso, dinero, cenas y mujeres, ¿vale? En fin, aquí el colega pues empezó a irle bien y se hizo un socio, un señor que se llama Salvador Garau, y cuando estaban ya trayendo mucha mercancía desde Omán y Marruecos, pues de repente el señor Garau apareció, por lo que sea, con 17 puñaladas. En extrañas circunstancias. Bueno, las primeras 5 fueron extrañas, ya después ya te acostumbras. claro, ya. Lo que diría el de Alpedrete del PP. Claro, ¿no? sí, sí. Para él eso sería vudú de cercanía, ¿sabes? O una especie de acupuntura mal interpretada, ¿sabes? Alguna cosa así. ¿Y qué haces cuando tienes un cadáver a la espalda? Pues te vas a Madrid, que sabes que ahí políticamente puedes triunfar con cadáveres a la espalda. Y se montó un periódico y se montó un medio, o sea que era Ayuso, Inda y Mar, ¿sabes? Todo junto al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, el Primo de Rivera, que estaba en aquella época, pues no le caía muy bien y le amenazó, incluso de muerte, aquí a nuestro amigo Joan Marc. Y Joan Marc lo que hizo es escribirle una carta y colocar a 2 primos de Rivera en sus empresas, ¿vale? Creando la puerta giratoria que entonces se llamaba solamente Torno, ¿vale? Entonces el hombre ya en la Segunda República, pues ya le tenían un poco de tiricia, incluso Carné, uno de los republicanos, dijo, o la República somete a Marc o Marc someterá a la República, ¿ok? Spoiler. El hombre estuvo en la cárcel 1 año, pero vamos, a todo lujo, o sea, una cantidad de vis a vis con prostitutas que lo convirtió pues en una versión landista del Lobo de Wall Street, ¿no? Y en el 33, pues el tío se fuga, se contrabandea a sí mismo y se va a Gibraltar. Y allí hace traca-tra, pone el dinero para el golpe de Estado, hace un casting de generales y escoge a Franco como Mr. Esparta, ¿no? Entonces ya de allí lo que hace es ponerle un avión, que es el Dragón Rapid. El Dragón Rapid, o sea que Franco invocó a un dragón solo con una bola, ¿eh? Increíble. Y crean el alzamiento, que lo llamaron así porque el otro era un puto enano y había de alguna manera que se le viese, ¿no? Entonces, en esa época también estaba la Segunda
Segunda Guerra Mundial y March pues empieza a negociar con Churchill y con los aliados, pero deja tirado a Churchill el día de la reunión, o sea, le hace una cobra a Churchill porque era un calientacapitalistas, es una cosa que tenía él, y el mismo día que lo deja tirado firma con Hitler el transporte de mercancías, tanto de pasajeros a través del Mediterráneo con sus barcos, ¿vale? Entonces le hace ahí, y claro, ¿qué pasa? Los aliados se enfadan, pero le dice, tranquilos. Claro, tranquilos. ¿Os interesa el plan Marshall? Porque podemos meter aquí un poco de dinero en el tema del turismo y podéis participar y conseguimos la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. Al final, pues con Churchill acabaron llevándose bien, porque claro, siendo él contrabandista y el otro llamándose Winston, ¿sabes? Estaban condenados a entenderse, a llevarse bien, no le queda otro remedio, ¿no? Total, que convierten España en un cenicero, eso ya lo sabéis, pero el proyecto económico de Franco daba pues para las 4 familias ricas, pero no estaba generando mucha riqueza y estaba España muy cerrada. Entonces Marx le dice un día, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Y entonces es el que presenta a Juan Carlos como alternativa. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí. Todo lo que ha pasado lo ha financiado y lo ha pagado el señor Joan Marc. Hay un hombre en España que lo hace todo y ese señor es Joan Marc. ¿Y cómo acaba este señor? Exactamente. Y en el año 62, aquí venimos ya a lo importante, el señor Joan Marc muere estampándose contra un muro de su propia fundación, ¿vale? Sí. Algunos pensarán que como liberal murió haciendo lo que más le gustaba, que era saltando todas las barreras del Estado, pero yo quiero creer que hubo karma y que murió pues como muchos republicanos, de paredón. Muchísimas gracias, Fernando. En gloria esté. Por esta glosa y por esta biografía de Joan Marc, para el que no lo conociera, pues mira, claro, un golpe de Estado al final no se paga solo, ¿eh? Bueno, pero es que este señor ahí, en Mallorca, todo el mundo lo conoce, obviamente, y era pobre como una rata, y empezó haciendo fortuna porque un día los barcos, aparte de que hacía contrabando, un día los barcos, la bahía de Pollensa o de Alcudia, y luego cobraba como el seguro y empezó haciendo dinero, y bueno, al final todo lo que ha contado él, pero era pobre, y no sabía ni leer. O sea que... Bueno, la alianza del gran capital con la extrema derecha, vamos, viene de siempre, ¿no? Sí. Daría para otro programa. Hoy ya no tenemos tiempo para más. Quiero agradeceros a los dos este ratito. Gracias por hablar de Franco desde otra perspectiva. Para los que queráis andar en el tema del antifascismo actual, pues aquí está El Troncho de Miquel Ramos, Antifascistas, preparando ya la segunda parte, nos has dicho. Y para los que queráis también reíros un poco, pues hoy ahí están los vídeos de Elena, de Woke Up, para que paséis un buen rato. Y yo no voy a decir más, solo quiero decir que ya sé que todo el mundo está ahora con que si los jóvenes, Franco, no sé qué y no sé cuál. Yo ya sé que este programa no lo ven los jóvenes, ¿vale? No soy tonto del todo, los jóvenes están a otras cosas, estarán viendo pues a otros millonarios que les hablan desde su atalaya y tal, como el Shocas, por ejemplo, o con suerte estarán viendo a Elena. A nosotros no nos ven, así que no tengo ningún mensaje para la juventud de que no sean franquistas. Ni siquiera confío en sus padres, ni en sus madres. O sea, tampoco tengo un mensaje para ellos porque esa generación está perdida por el Facebook, ya lo sabemos. Así que solo apelo a otra clase social, a otro grupo social, abuelos, abuelas y abueles de España. Está en vuestra mano, que ya sabemos que además los nietos hacen más caso a los abuelos que a los padres, está en vuestra mano parar esto, ¿vale? Hablad con vuestros nietos y vuestras nietas. Y cuando digo está en vuestra mano, lo digo literal. También, quiero decir, una tontería a tiempo. Hay que orientar. Te pone a andar. Muchísimas gracias. Hasta aquí el especial 20N de hora 20 y pico. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Ahora quiero tirarle los tejos a Héctor. Entonces a lo mejor te hago una pregunta. Hora 20 y pico. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto o más o menos. En YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.